Como se sabe, la consulta anticorrupción no alcanzó el umbral mínimo para su validez. 11.671.042 colombianos votaron ayer, es decir, el 32% del censo electoral. Faltaron unos 470.000 votos para llegar al umbral. Todas las preguntas ganaron por el sí con porcentajes que superan el 99%. Fernando Cifuentes, ¿cuál fue el comportamiento aquí en Antioquia? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, pues Antioquia estuvo muy por debajo del promedio nacional, apenas un 27% de los antioqueños habilitados salió a votar. Y hubo municipios donde apenas llegó al 10% la participación. En Antioquia la votación apenas llegó al 27%, por debajo del promedio nacional. A la consulta le faltaron casi 470.000 votos para llegar a la tercera parte del censo mínimo para ser aprobada. La participación más alta fue en Medellín, donde los votantes superaron el 32%. En cambio, en Tarazá apenas votó el 9.18% de la población. En San Juan de Urabá y en Necoclí, la participación apenas superó el 10%. Todas las preguntas obtuvieron más del 99% de los votos por el sí. La más alta fue la pregunta 5 sobre la obligación de los congresistas de informar asistencia, sentido de sus votos y actividades en el Congreso. Esa pregunta obtuvo casi 11.660.000 votos. Como en la mayoría de las elecciones, a pesar de la simpleza del tarjetón, en promedio cada pregunta tuvo 11.500 votos nulos. En una alocución televisada, el presidente Iván Duque anunció que 4 de las preguntas incluidas en la consulta anticorrupción de ayer pasarán desde hoy a ser proyectos de ley que deberá estudiar el Congreso de la República. El presidente de la República aplaudió la movilización a las urnas al margen de cualquier pertenencia a partidos políticos. Quedó claro que Colombia no aguanta más corrupción. Estos 11 millones de colombianos que votamos, que salimos a las urnas, enviamos un sonoro mensaje de rechazo al permanente saqueo de los recursos públicos. A pesar de no alcanzar el umbral, ya cursa en el Congreso un paquete con 4 proyectos de ley por la línea de las propuestas que ayer más de 11 millones de colombianos votaron a favor. No más de 3 periodos para elegirse en una corporación pública. Que los delitos contra la administración pública sean imprescriptibles. Que se introduzcan pliegos tipo a muchos más sectores garantizando transparencia para contratar con el Estado y que se adelante el levantamiento de la reserva de la declaración de renta para quienes ejercen función pública y manejen recursos públicos. Aseguró que además propondrá un nuevo proyecto con sanciones más severas a quienes contraten con el Estado de forma irregular o cometan actos de corrupción y empoderar a los ciudadanos con más herramientas para denunciar estos hechos. En Antioquia, además de la ya referida baja participación, la tranquilidad fue la nota característica de la consulta anticorrupción de ayer. Después de analizar uno a uno los municipios, las autoridades reportaron tranquilidad. De paz en el departamento de Antioquia, de libertad que tuvo cada ciudadano para ir a votar. Algunos ciudadanos no cumplieron la ley seca. Policía judicial no hubo ninguna captura, lo único fueron 5 personas conducidas por ley seca. Del resto, señor gobernador, al cierre de esta votación, total tranquilidad y en los ejes viales también no hubo ninguna situación anómala. Señor. Los incidentes se resolvieron sin dificultades. Es muy importante que aquellos incidentes que sucedieron, como fueron en Arboletes hubo un corte de energía, en Yolombo todo fue normalizado en oportunidad, lo que no afectó el momento del conteo. Uno de los problemas que se presentó en el departamento fue un accidente vial de una comisión de la registraduría. Una persona murió y 2 quedaron heridas. El hecho no afectó las votaciones. Los promotores de la consulta anticorrupción calificaron como exitosa la jornada a pesar de no haber alcanzado el umbral. Consideraron un éxito el que 11.600.000 colombianos hayan salido a votar por convicción. Para los promotores, el voto de ayer fue de conciencia.
Es increíble pues que haya salido cerca de 12 millones de colombianos a respaldar la consulta sin transporte, sin comprar un voto, sin ofrecer dádivas, sin el día de compensación que les dan a las personas pues, que son empleadas por participar, sin mayor difusión y publicidad en los medios masivos de comunicación. Fue un ejercicio de pura ciudadanía, de ciudadanía libre, consciente, responsable. Los resultados en Antioquia estuvieron por debajo del promedio nacional. La participación fue muy baja en términos porcentuales sobre el censo electoral, 27% más o menos fue la participación, o sea, realmente muy baja. Tenemos todavía un reto muy grande en Antioquia frente al tema de la formación y la participación ciudadana en estos escenarios, no solamente con el tema de la consulta, sino que en general los antioqueños participamos muy poco. Además de los proyectos del gobierno, el comité promotor presentará iniciativas parlamentarias propias para incluir otras preguntas de la consulta. Es claro que legalmente las preguntas de la consulta anticorrupción no alcanzaron el umbral y ahora no son tema obligatorio legalmente, pero los analistas políticos consideran que sí hay un mandato de legitimidad para el Congreso. Ahora el debate supera lo legal y pasa a lo legítimo. Es un asunto de pura legitimidad. Aquí ya no hay legalidad y quizá la legitimidad es el escenario más bonito de la democracia. Con toda seguridad viene un momento importante que es el que yo siempre he rescatado de esta consulta. Es la primera vez en la historia política del país que medimos el pulso a cuando los ciudadanos queremos participar, en qué número de ciudadanos nos motivamos sin que tengamos ninguna prebenda ni un ánimo clientelista. El mensaje para el Congreso es ciudadano. Como la consulta no fue aprobada, ya la discusión no es tanto de legalidad. El Congreso queda como con un marco de un mandato ciudadano que le dice: Congreso, ponte las pilas a tocar estos temas y todos aquellos referidos a la corrupción, porque nos sensibilizan mucho a la ciudadanía y podríamos volver a movilizarnos ya en contra tuya si no actúas. El ejercicio ciudadano lo que deja en claro es el rechazo a la corrupción como forma natural de la administración de los recursos públicos. En última, lo que el ciudadano vio en esta consulta anticorrupción fue una posibilidad de expresión y de participación y por eso salió a votar, sobre todo en la tarde cuando fue más notoria la participación. Algunos puestos de votación lucían así. Sin embargo, otros ciudadanos estaban más motivados. Lo que me motivó a votar es que uno, pensando bien tanta corrupción que hay, tiene uno que votar a ver si ese país se arregla. Transcurría el día y comenzaba a perderse la esperanza. Muy poquita gente, muy poquita gente. Veo poca afluencia de votantes. Después de cerrarse las urnas, en el conteo se reflejó la poca participación. En la mesa podían votar 390 personas, en total votaron 113. Realmente es muy triste porque luego salimos a quejarnos, luego decimos que no tienen en cuenta nuestra participación. Sí me da tristeza que Colombia no haya aprovechado esta oportunidad. Para algunos ciudadanos no todo se fue al piso, confían en que los proyectos avancen ahora que serán presentados al Congreso. Como en otras jornadas electorales y aprovechando la revisión de cédulas, las autoridades hicieron efectiva una orden de captura previa que tenían contra un hombre por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir en el norte de Medellín. Me despido desde Plaza Mayor. Continúen ustedes con más información. Fernando Cifuentes, Hora 13, cubrimiento total.